Buenos días a todos y bienvenidos al Foro Potencia. Mientras los asistentes terminan de conectarse a la sesión, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra de la derecha tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En la parte inferior de la barra derecha verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas cuando se abra el turno de preguntas. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha pinchando en un icono que tiene en su esquina inferior derecha. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Buenos días, Lucas. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva mesa redonda. Está activada, ¿no? Perdón, ahora está la cámara activada. Les estaba dando la bienvenida a todos los asistentes a esta nueva mesa redonda del Foro Potencia que hemos titulado La visión de los parques de maquinaria. Como recordarán las personas que asistieron en la anterior mesa redonda, les ofrecimos la visión que del mercado de la maquinaria de construcción percibían los distribuidores de grandes marcas de maquinaria. Hoy hemos querido continuar con esta panorámica ofreciéndoles la visión de los responsables de los parques de maquinaria de grandes empresas constructoras del país, que aportarán su perspectiva acerca de la realidad de la maquinaria de construcción. Están con nosotros José Manuel Illescas, José Castaño y José Antonio Cuadrado, máximos responsables de maquinaria de FCC Construcción, Ferrovial Construcción y SACIR, respectivamente. José Manuel Illescas es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y tras varias experiencias en el campo de la maquinaria de construcción se incorporó al grupo FCC en 1989, ocupándose, entre otras responsabilidades, de la dirección de la empresa BBR-PT, hasta que en 2008 se hizo cargo de la dirección de maquinaria, puesto que desempeña en la actualidad. José Castaño Vega es ingeniero técnico industrial por la Escuela de Zamora y posteriormente ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 30 años de experiencia en el parque de maquinaria de Ferrovial Construcción, de los que los primeros 15 años fueron como técnico especialista pie de obra en diversos campos, estructuras y viaductos, movimientos de tierra, maquinaria de vía, obras marítimas y un largo etcétera, siendo nombrado en 2005 jefe del parque de maquinaria, puesto que desempeña en la actualidad, compatibilizándolo con el de director de Ferrovial Railways, puesto cargo al que fue nombrado en el año 2011. José Antonio Cuadrado es ingeniero de caminos, canales y puertos, con más de 35 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado en las empresas Line, Sisocia, Hispano-Alemana y Elsan, incorporándose a SACIR en 1999, donde ha desempeñado diversos puestos como el de director general de la concesionaria Aucalsa, iniciando su experiencia en el extranjero a partir de 2013, principalmente en Costa Rica y Chile. En 2018 regresó a España como director de maquinaria de SACIR Construcción, cargo que ocupa en la realidad, siendo responsable de la adquisición, control y mantenimiento de toda la maquinaria del grupo SACIR. Como habrán podido ustedes deducir de los currículum que les he comentado, nuestros ponentes de hoy tienen la experiencia y los conocimientos necesarios y suficientes como para que sus opiniones sean altamente representativas. Y sin más preámbulo, iniciamos la mesa redonda en la que hemos pensado que para dotarla de una mayor agilidad, las preguntas que hagan ustedes a través del chat de la aplicación las vamos a ir planteando en el momento de recibirlas, sin esperar al final. Esperamos que se animen a participar como siempre lo hacen. Bien, la primera pregunta es obligada y se la vamos a hacer a los tres por entender que cada uno de ellos puede tener un punto de vista distinto en función del desarrollo de las políticas, estrategias y actividades de sus empresas. ¿Cuál ha sido la evolución de maquinaria propia de la empresa desde la gran expansión al exterior de 2009? ¿Cuál es su situación actual? ¿Se ha exportado en todo o en parte la maquinaria que se utilizaba en la obra nacional?
cuál es el tratamiento que se da en los diferentes países en función de la presencia en mayor o menor medida de un mercado de maquinaria, existencia o no de fabricantes, de alquiladores, distribuidores, etcétera. Si parece, pues siguiendo el mismo orden de la presentación, pues José Manuel, si eres tan amable, comienzas tú y luego seguimos con Pedro y con José Antonio. Adelante, cuando quieras. Buenos días. Primero, felicitaros por la organización de este tipo de eventos, que yo creo que son muy buenos para el sector, y en lo particular por daros las gracias por haber contado conmigo, ¿no? Entonces, bueno, a la pregunta que haces, bueno, lo primero es ver cuál era la situación que teníamos en 2009-2010. Nosotros teníamos unos parques de maquinaria muy amplios, con mucha maquinaria relativamente moderna. La maquinaria, bueno, pues se iba renovando, se adquirían nuevos equipos prácticamente todos los años. Los parques estaban dotados de una gran cantidad de personal altamente cualificado. En fin, era una situación pues acorde con los tiempos de bonanza que teníamos entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llegó la crisis, pues el primer reto que nos planteamos todas las empresas es salir más al mercado internacional, y en concreto los parques de maquinaria, pues el primer intento fue la maquinaria que teníamos y que no podíamos usar en España, pues utilizarla en nuestras obras en el exterior, ¿no? Bueno, sin embargo, había una serie de retos que se nos planteaban, ¿no? El primero de ellos era el coste de transporte e importación de los equipos. O sea, no es lo mismo trabajar en un mercado local que trabajar en un mercado global, ¿no? En segundo lugar, pues teníamos un problema pues con las adaptaciones a las condiciones y normativa local, ¿no? Simplemente temas como la energía, ya sea la energía eléctrica o el combustible, pues en ciertos países son distintos y eso ya nos creaba una serie de dificultades, ¿no? También las certificaciones exigidas en cada país para la maquinaria o las costumbres de uso. O sea, quiero decir que a lo mejor aquí, pues no sé, usamos plantas de aglomerado discontinuas y en otros países se usan continuas, con lo cual, pues un poco ya tienes que entrar con calzador en esos países, ¿no? Por otro lado, pues en ciertos países, pues también había unas trabas de entrada, por ejemplo, en cuanto a la antigüedad de los equipos. Tenían que ser equipos nuevos o equipos con máximo de 5 años, etcétera. Otro reto era el coste de nuestro personal, de operarios y mecánicos expatriados frente al coste de personal local, ¿no? Y adicionalmente, pues también había otras barreras o hay otras barreras para la entrada de personal en los países, ¿no? Ya sea visados, ya sea obligación de pertenecer a los sindicatos del país, incluso cuotas de porcentaje de personal laboral frente a personal local frente a personal expatriado, ¿no? que ocurre en ciertos países, ¿no? Y adicionalmente, pues también pues nos hemos encontrado con problemas de logística para el mantenimiento de reparaciones. Cuando vas a países donde, bueno, pues a lo mejor externalizar ciertas reparaciones es bastante complicado, ¿no? Adicionalmente, pues otro de los problemas que hay es la posibilidad o no de externalización, ya sea alquiler o subcontratación. Pues hay países donde es posible porque el mercado está maduro, hay países donde no es posible. Incluso ha habido países donde los alquiladores y subcontratistas españoles pues o bien nos han seguido o simplemente se han ido allí esperando que nosotros fuéramos, con lo cual la situación pues es pues bastante diversa según el país al que vayamos, ¿no? En cuanto a la adquisición de nueva maquinaria, pues evidentemente desde que comenzó la crisis, pues nosotros hemos ido pues proyecto a proyecto. Hemos buscado pues fórmulas de inversión más conservadoras, ya sea recompra, alquiler como ciudad compra, etcétera, teniendo en cuenta pues la menor posibilidad de reutilización de los equipos en un mercado global en comparación con cómo estábamos funcionando hasta entonces en España, ¿no? Entonces, un poco, pues con todos estos condicionantes, pues al final realmente a la pregunta de hasta qué punto hemos utilizado los equipos existentes fuera de España, pues la realidad es que es un porcentaje pues relativamente bajo, no demasiado alto. De hecho, la situación o la evolución que hemos llevado hasta ahora pues ha sido por una parte venta de una parte de los equipos normalmente a países emergentes, especialmente los equipos menos singulares, ¿no? que vamos a decir que tienen menos cabida en este mercado global para nosotros, ¿no? Adicionalmente, bueno, como todos sabéis, pues yo creo que todos los parques han reducido el personal y también con el personal que queda, pues se ha hecho una reconversión
Es decir, hemos intentado que el que era especialista en un campo, en un tipo de máquinas, en un tipo de obra, pues que sea especialista pues en 2 o en 3, de modo que la gente sea más versátil y que no necesitemos muchísima gente para poder afrontar las distintas obras que se nos plantean. Esto tanto con personal técnico como personal operario, con mecánicos, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual? Pues que tenemos unos parques más reducidos y también, desgraciadamente, con una mayor antigüedad media de los equipos. La tendencia ahora en nuestras inversiones, creo que es más o menos igual para todos, es a adquirir equipos más singulares y estratégicos, sin perder de vista también que bueno, pues realmente tenemos una necesidad de renovación de nuestros parques para tener una edad media más moderna. Esto es un poco lo que yo veo. Muchas gracias, José Manuel. Pepe, tú, ¿cuál es, desde el punto de vista de Ferrovial y tu experiencia, qué nos puedes aportar en este punto? Perfecto. Muchas gracias. En principio, quería comentar nuestro parque, digamos, estamos bastante diversificados. Desde el parque, digamos, tenemos las especialidades de movimiento de tierras, firmes, hormigones, áridos, maquinaria de vía, obras marítimas, tuneladoras. Y entonces sí nos ha permitido, digamos, en la crisis, hemos tenido ocupaciones muy altas en una especialidad y muy bajas en otras, pero nos ha permitido, de alguna manera, sortear, digamos, la crisis, acompañando a la empresa en los trabajos en el exterior. Para entender un poco cómo nos ha ido en los diferentes países, hay grupos diferentes, ¿no? En Europa estamos en España, en Portugal, en Francia, Eslovaquia, Polonia, Inglaterra o Gran Bretaña, mejor dicho. Y entonces realmente el mercado funciona, o sea, no hay problemas de movimiento de personal ni movimiento de maquinaria, digamos, en estos países. Entonces hemos estado allí donde ha resultado rentable nuestros equipos, hemos estado sin problemas. En el mundo ya un poquito hacia Norteamérica, lo que es Estados Unidos y Canadá, ahí evidentemente hay unas normativas totalmente diferentes, los costes de transporte son totalmente ya casi prohibitivos y aquí hemos optado para los grandes proyectos o bien adquirir maquinaria para esos proyectos o bien en compra o bien también en leasing, ¿no? Y lo que sí hemos aportado a los parques es un mínimo de personal especialista, ¿no? Tanto del parque como españoles. El asunto del COVID, evidentemente, ha frenado los planes que teníamos de incorporar personal a nuestras obras, pero sin embargo, sin lugar a dudas, en España hay unos grandes profesionales porque los años desde a lo mejor desde 1995 al 2007 fueron muy buenos y entonces todas las empresas adquirimos una experiencia importante que es bueno trasladar, digamos, hacia nuestras obras en el exterior. Luego tenemos otro grupo de países que es Iberoamérica y aquí sí hemos llevado maquinaria. Hemos llevado maquinaria porque la normativa, digamos, nos lo permite. También nos hemos encontrado que las máquinas que nosotros solemos tener aquí en estos países son bastante potentes con respecto a lo mejor a las que puede haber allí, después de mayor tonelaje, por ejemplo, en extendidos con mayores anchos. Y no nos hemos encontrado una normativa, digamos, que nos impida llevar la maquinaria. Sí hay que tener precauciones, como hablaba José Manuel, de que podemos encontrar problemas con los combustibles, pero hemos optado por llevar máquinas no las más modernas. O sea, no se plantearían problemas llevar maquinaria que trabaja en España de última generación, pero ya con una antigüedad adecuada, pues no suele haber problemas. Y luego tenemos también otro mercado como es Australia y ahí ni nos lo hemos planteado llevar maquinaria. Entonces, nosotros, digamos, desde el parque le hemos dado soporte a nuestras obras para que adquieran maquinaria allí a nivel, por ejemplo, que puede ser una planta de aglomerado. Se trata de máquinas un poquito, digamos, de gran tamaño. Y
y nosotros pues le aportamos un personal mínimo para su funcionamiento. Luego, en cuanto al mercado de empresas especialistas o subcontratistas, pues sí, como comentaba José Manuel, hay casos en los que nosotros llegamos a un país y ellos ya están, o sea, han llegado antes. Hay en ocasiones que llegan posteriormente y hay una colaboración, o incluso también han ido de la mano de los gestores de estos países. No hay en la empresa un acuerdo marco de llevar, pero sí a nivel de grupos de países que tienen, digamos, contactos con empresas españolas, pues han ido para allí y realmente pues son experiencias satisfactorias. Y entonces, bueno, no sé más sobre este punto. En principio, pues nuestra situación en este momento pues es incrementar, estamos incrementando porque los parques participan desde el estudio de las obras a luego poner medios o personal. Aunque la tendencia que estamos viendo es que podemos aportar más aportando personal y adquiriendo los equipos en los países, ¿no? Porque tienen menos complicaciones. Y nada más. Muchas gracias, Pepe. José Gracias. Antonio, te traslado la misma pregunta. A lo mejor en el caso tuyo de SACIR, pues siempre queda, aunque ya terminasteis hace bastante tiempo, siempre queda la curiosidad por saber algo más de la ingente obra del canal de Panamá, tan emblemática para el país y entiendo que para vosotros. Entonces, bueno, pues si puedes en esa obra hacer una paradilla y comentarnos un poco más, pero lo que tú quieras, adelante. Antes que nada, pues felicitar, yo creo que por esta serie de foros que habéis creado y que tenéis previsto desarrollar, y también, como ha dicho antes José Manuel, daros las gracias por permitirme participar en esto. Es decir, dentro de lo que han dicho mis compañeros, pues hay muchas cosas que nosotros pues estamos en la misma situación, es decir, aquí al final en el tema de la maquinaria, la obra y todo, pues también hay una serie de lógica y de ahorro de costes y de análisis de inversiones que al final todas las empresas, sean una u otra, pues se analizan de la misma manera. Otra cosa también es verdad que en función del mercado, la situación, el objetivo que se haya marcado, los mercados que tengan a lo mejor más estratégicos o que estén implantados más tiempo, pues tengas que tomar una actuación u otra. Es decir, nosotros en el tema de la maquinaria de España y sacarlo al extranjero, lo que es cierto es que como ya se había empezado la aventura del extranjero con una cierta anterioridad a otras empresas, pero muy limitada solo a una zona mundial que era Chile, es decir, Chile, SACIR salió a Chile en el año 2000-2002. Entonces ya realizó una parte, digamos, muy importante de traslado de maquinaria del Parque de España para allá, amparada además a que la necesitaba allí, a que había una legislatura también más permisiva, que era un momento óptimo para hacerlo y que la podía dar más utilidad. Realmente se llaman principalmente lo que nosotros llamamos equipos estratégicos de las obras, que suelen ser plantas de aglomerado, plantas de machaqueo y plantas de hormigón. A su vez, como el personal expatriado que iba, digamos, asociado a estas obras. Hay que tratarlo, como ha dicho también José Manuel, que es verdad que en aquellos momentos tú podías llegar y el desplazar personal expatriado no era mucho problema. Hoy día los costes del personal expatriado es grande y se está tratando de si nos centramos en el momento actual, pues ya desde el 2010 en adelante, pues aquí se produce un parón bastante de obra. En el extranjero estábamos solo realmente prácticamente en Chile y en otros países de área portuguesa o lusófona a través de SOMAGE, y eso seguía funcionando y tal. Pero, sin embargo, ya a partir
de 2017 sí que hay una expansión más grande y, es decir, en Colombia es un mercado que se coge un gran volumen de obra. En Estados Unidos también se entra inicialmente al mercado de Estados Unidos. Y dentro de Latinoamérica, pues hay otros países que se suman también con una cartera importante, como es Paraguay, Uruguay, Chile vuelve a repotenciarse y tal. Entonces, en esta situación lo que sí que tenemos tenido es que en maquinaria que hayamos enviado para esas obras a partir del 2018 desde España, pues ha sido poca, la verdad. Es decir, poca, pues porque ya también tenían unos años bastante importantes. Porque se miraba una planificación de fiabilidad de la maquinaria. El ir a esos países con maquinaria, digamos, de aquí, como invertir allí, también es muy importante tener garantizado lo que hacía antes mención también José Manuel, es decir, el tema de los dealers. Es decir, hay mercados donde te tienes que pensar muy bien la máquina que llevas, porque a lo mejor resulta que no tienes un dealer potente allí y ante cualquier avería, pues te puedes quedar para un mes y tú no te puedes permitir estar para un mes. Entonces, a lo mejor tienes que ir a buscar o llevar una máquina compatible con los dealers que tienes aquí o una máquina que tengas que comprar nueva y abordar. Nosotros lo que sí que hemos tenido es, como he dicho, un crecimiento muy grande basado en las circunstancias del país, en los parques de maquinaria. Nosotros en Colombia tenemos entre consorcios, hay 2 obras donde estamos en consorcios y otras 2 obras donde estamos solos, es decir, como Sacyr, con la marca Sacyr, y hemos adquirido activos de maquinaria una cantidad bastante grande, es decir, de orden de 1.600 equipos. Es decir, ¿por qué esto ha sido una apuesta estratégica? Ha sido una apuesta realmente en que veíamos o considerábamos que con el ritmo, digamos que con la legislación de allí, con el planteamiento de las obras de allí, con el mercado de allí, con los subcontratistas de allí, pues era más interesante ir a la opción de compra de equipo. Es decir, nosotros analizamos de que había ciertas actividades que por el volumen pues no podíamos ir totalmente a subcontratarlas y que a lo mejor teníamos que ir a una solución mixta, o bien alquilar y subcontratar y maquinaria propia. En estos 1.600 equipos también hay que reconocer que no todos son de línea amarilla o de transporte y tal, porque también tenemos desde las torres de iluminación a los grupos electrógenos más pequeños, compresores y tal, que tampoco es decir, es verdad, la inversión ha sido muy potente, pero muy potente. Y eso crea, digamos, se ha ido por el tema de bien de financiación con los dealers, bien también por temas de financiación bancaria, bien también por temas de leasing, y es como se ha abordado. Donde se ha hecho también otra inversión bastante importante ha sido en Estados Unidos, también propiciada por eso, y también porque al tener un crecimiento tan grande, no habíamos, con la maquinaria de España, no hubiéramos sido capaces de poder atender las cosas como son, es decir, hay que ser realista. Entonces se optó por dotar de unos medios que, compatibilizando con las ayudas de terceros y externos, pues poder funcionar con ello. Lo que habéis hecho mención a de las otras empresas españolas, o subcontratistas o colaboradores, pues suscribo totalmente, tanto lo dicho como José Manuel o como Pepe, es decir, en algunos casos han ido de la mano nuestra y en otros casos ya no los hemos encontrado allí. Pero en lo que es, donde más los hemos encontrado también, por lo menos yo donde solo los he encontrado ha sido en el mercado latinoamericano, principalmente. En el mercado de Estados Unidos o de Gran Bretaña y tal, no los hemos encontrado. Pero por otra parte, sí, es decir, en Latinoamérica no es infrecuente, en Chile es mucha empresa española, pero mucha, y en Colombia hay menos, pero yo creo que ya también algunos se lo están planteando, pues porque es una alternativa para seguir con su actividad.
Y respecto de la pregunta que me hacéis del Canal de Panamá, no es que no quiera contestar, es que tengo poca información al respecto por un motivo. Tú también has dicho muy bien cuando me presentasteis. Es decir, yo toda mi trayectoria hasta el 2018 ha estado ligada mucho más a producción, es decir, a ejecución de obra pura y directa hasta el 2005 más o menos, así. En el 2007 paso al sector concesional y estoy en él hasta el 2015 que vuelvo al sector constructor. Ya en el sector constructor ya paso a estar dentro de la organización de gerente de área en Chile, llevando la mitad del país, de Santiago hacia el sur, y más otro tema de control. Entonces, en el tema de maquinaria del Canal de Panamá, pues la verdad es que no intervine mucho y no puedo aportar más información. Sí que he visto cuando se estuvo haciendo, pues teníamos la información de los medios tan ingentes que había. Era una obra, como se puede suponer, monstruosa y con mucha maquinaria de todo tipo. El principal reto realmente que estuvo allí fue en fabricar, estoy hablando de memoria, con lo cual las cifras quedé tomarlas con reserva, las cosas como son, pero el principal reto que estuvo fue, me parece recordar, que era fabricar 36 millones de toneladas de árido para poder hacer todo el hormigón de ambos lados, tanto el lado Pacífico como el lado Atlántico, con el añadido de que en el lado Atlántico no había árido y entonces el 50% del árido prácticamente había que trasladarlo con barcazas desde el lado Atlántico no había árido, después había que trasladarlo desde el lado Pacífico. Eso supuso una implementación de una logística muy grande y de hecho lo más importante en la obra pues eran las plantas de machaqueo y las plantas de hormigón, agravados en este caso con las altas temperaturas que habían allí y que tenían que controlarlo pues muy bien. Y no sé si hay alguna cosa que tuvieses curiosidad más sobre el Canal de Panamá y os pudiese decir de verdad de mil amores, pero es que no interviene directamente en ello. Bueno, muchas gracias y perdona el atraco. No, es que si me lo hubieras comentado, pues igual me hubiera podido informar, podría haber tomado algunos apuntes sobre lo que sería conveniente decir o no, pero es que no ha sido posible. Bien, como hicimos en la mesa redonda pasada, vamos ahora a tomarnos 15 segundos para proyectarles un pequeño spot de Smopic y así además les damos tiempo a todos ustedes que vayan haciendo sus preguntas y sus intervenciones para las siguientes fases. Cuando quieras, Lucas, nos pones el spot de Smopic. Muy bien, muchas gracias. Y continuamos nuestra mesa. Tras esta primera visión, digamos, histórica de los últimos, una recopilación de lo que ha pasado en los últimos años, ¿cuál es la previsión de futuro en el mercado español, en primer lugar, máxime teniendo en cuenta las necesidades de ejecución de obra civil existente y puestas de manifiesto por Seopan y por Tecniberia, que hablan de importes de 100 y pico mil, 140.000 millones de euros de inversión en 2.000 actividades de
y de obras o actuaciones necesarias, bueno, que estas actividades parece que se podrían acometer, pues por un lado, mediante la inyección que supone la utilización de los fondos de Next Generation que vamos a recibir de la Unión Europea y, por otro lado, y fundamentalmente, con la colaboración público-privada. Entonces, en todo este proyección que tenemos de futuro o previsión que tenemos de futuro, ¿cuál es la previsión que vosotros veis ante esta necesidad de ejecución de obra de cara al mercado de la maquinaria, de plantearse la necesidad de inversión en maquinaria? Hablo de España. Y si luego me queréis hacer uno extensivo al mercado exterior que vosotros conocéis, pues encantado. Si os parece, variamos un poco el orden y si quieres, Pepe, empiezas tú. Bien, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Sí, bueno, en principio comentar que evidentemente los parques de maquinaria no dejan de ser una puerta de entrada, ¿no?, de tecnología en las empresas constructoras, ¿no? Y es importante, digamos, su labor en este campo. En cuanto a las inversiones, nosotros venimos realizando los últimos años inversiones importantes, por ejemplo, en maquinaria de vía, y ahora mismo hacemos planes a 3 años que llamamos Parque Estratégico de Maquinaria, y aquí lo que intentamos es, con los proyectos que tenemos en marcha, los que hay adjudicados o los que se están estudiando, hacemos una previsión y ahí más o menos recogemos, pues a lo mejor el 90% de las inversiones que se van a realizar en los siguientes años, ¿no? Y otro 10%, pues a lo mejor vienen pues imprevistos o que no los vimos, digamos, a tiempo. Entonces, en este momento, pues hay previsto invertir en equipos de aglomerado, en equipos de movimiento de tierras, algo en hormigón, en suelo cemento, porque a su vez estamos sacando equipos hacia América, ¿no? Entonces, digamos, lo que da un poquito el pistoletazo de salida es que haya una obra que vayan directamente los equipos para esa obra, ¿no? Y entonces es lo que falta. Ahora sí estamos detectando en España pues cierto parón, ¿no? Entonces, si realmente se reactiva, pues la inversión sería pues más o menos inmediata. Entonces, no pinta mal, pero tiene que haber obra que justifique que vaya ya directamente a esa obra, aunque realmente los equipos que se adquieren en el parque suelen ser más estratégicos, digamos, en el tiempo. O sea, no hay una necesidad urgente de que tenga que tener exclusivamente una continuidad. Los coges para un proyecto, luego pueden tener un periodo un poco de parada, porque es habitual hasta que comience un nuevo proyecto, pero en el arranque sí debe ir a un proyecto, ¿no? No tiene sentido que traigamos las máquinas al parque. Entonces, bueno, pues creemos que puede haber inversiones si con estos planes se reactivan algunas obras. José Antonio. Efectivamente, es decir, nosotros también lo primero que tenemos que decir, nosotros analizamos las previsiones que hay de obras futuras, posibles tal, pero nunca lanzamos la compra de un determinado tipo de maquinaria sin tener un proyecto adjudicado. Es verdad que luego ese proyecto o ese equipo que compras no lo vas a amortizar solo en esa obra adjudicada, le das un periodo de vida más largo, pero no materializas la inversión hasta que no lo tienes adjudicado, porque no tiene sentido. ¿Para qué vas a hipotecar un dinero o un capital en una cosa que a lo mejor no se te adjudica o no la tienes? Y luego, por contra, te dan otra y tienes invertido el dinero en otro lado. Entonces, esa es la postura que seguimos nosotros también. Luego, el tema de una vez que se adquiere la maquinaria, pues ya se mira de tenerla y tratas también, luego, una vez que la tienes, pues también de tratarte de posicionar mejor en otros proyectos, etcétera. Sí, José Manuel. Sí, bueno, yo coincido bastante con Pepe y con José Antonio. Bueno, quiero decir, al final vamos obra a obra, vamos con las necesidades, con lo que sabemos.
Quizá, como antes mencioné, que sí que vemos un poco la necesidad de renovación del parque, porque hay equipos que son antiguos y sí que intentamos aprovechar cada oportunidad para renovarlos y tener equipos más modernos y con más rendimiento, etcétera, ¿no? Sí que hay algunos campos donde estamos renovando, vamos a decir, sin obra concreta, quiero decir como cosa general, porque vemos que hay buen futuro. Por ejemplo, por lo mismo que decía Pepe, nosotros estamos renovando pues maquinaria de vía, por ejemplo, ¿no? Y luego también estamos intentando aprovechar oportunidades, pues no sé, maquinaria, plantas de hormigón, obras subterráneas, en fin, un poco. Lo que queremos es estar un poco preparados para el futuro, para ver si vienen todas esas inversiones que decía Ricardo, ¿no? O sea, que cuando vengan nos pille con el paso cambiado, ¿no? Ya. Y entonces, no solo es el tema de intentar aprovechar las oportunidades y cada año pues hacer una previsión de inversiones que nos vaya teniendo un poco en el buen camino, sino también estar preparados como parque a nivel personal, etcétera, porque claro, al final no es solo comprar máquinas, al final tienes que tener ingenieros, tienes que tener mecánicos, tienes que tener operadores y un poco pues estamos también sí, lógicamente. pues intentando poder mantener un equipo de gente que cuando tengamos que comprar, cuando se dé el pistoletazo de salida, pues que nos permita arrancar de una manera, vamos a decir, seria, ¿no? Es difícil, ¿no? Con las circunstancias económicas, pero bueno, al final. No, me refería un poco si los proyectos tractores generados por el gobierno de cada Europa, que implica ejecución, teóricamente, ejecución de obra civil, bueno, pues de alguna manera condiciona vuestras previsiones de maquinaria, ¿no? Aunque no sea más que a nivel de previsión. También hay que tener en cuenta de que todos me habéis hablado de maquinaria de ferrocarril y la maquinaria de ferrocarril pues tiene unos plazos de entrega entre que te entregan la máquina tardan un año y luego todo el papeleo para poderla poner en orden de trabajo pues casi se pegan otro año. Entonces, todo ese tipo de cosas entiendo que debe condicionar el planteamiento genérico, ¿no? De previsión de a 3 años, como decía Pepe, o incluso a 5. Claro, quizá por eso de maquinaria la estamos renovando y estamos pidiendo, vamos a decir, con más antelación, ¿no? Ya. Eso está claro. Pero bueno, que al final está muy bien conocer que hay ideas de inversiones, etcétera, pero vamos a decir que hasta que no se licitan las obras, pues no acabas de estar seguro de si van a existir o no van a existir, ¿no? Mira, se han animado, parece que el spot de Smopic ha animado a nuestros oyentes, a nuestros asistentes, entonces os voy a trasladar 2 o 3 preguntas que nos hacen y la contestáis cualquiera de vosotros. Desde Gruima nos dicen, en su opinión, ¿la tendencia para los próximos años apunta más a realizar los proyectos con parque propio, en alquiler o a través de subcontratas? José Antonio, por ejemplo. Yo pienso que va a ser una mezcla de todo. Es decir, y también depende de cómo, digamos, también la administración de cada país pues pueda condicionar. Es decir, yo creo que no hay una solución específica. Es decir, tú en un mercado que sea maduro, que tengas empresas, digamos, colaboradoras o subcontratistas especializados, pues no nos engañemos, al final lo que tú buscas es el resultado económico y hay muchas veces que son más eficientes que nosotros con nuestro parque de maquinaria. Porque el parque de maquinaria y las máquinas, esto es una postura que digo yo, pero que mis compañeros que tienen más experiencia que yo entiendo que suscribirán. Lo fácil o relativamente fácil es comprar la máquina. Lo difícil luego ya es hacerla producir, tenerla bien mantenida, que saque la producción adecuada, todo eso es lo importante y eso es todo lo que arrastra. Y claro, eso te obliga a generar una gran estructura que yo creo que hacer todo con medios propios, yo creo que va a ser imposible, pero esta es una opinión personal mía. Eso que existía hace 60 años, pues esas grandes empresas con esos parques de maquinaria monstruosos desaparecieron. Otra cosa es que haya determinadas cosas que por interés estratégico, por el mercado donde te mueves o por lo que sea, tengas que ir a subcontratar o alquilar. Eso ya es otro tema. Pero yo no... yo creo que va a ser en función del mercado donde estés y del
del condicionamiento económico que está el resultado que salga. Mira, otra pregunta que nos hacen es que dice, con respecto, por ejemplo, a 2010, ¿qué cambios hay en cuanto a renovación de parques de maquinaria? ¿En qué sentido han cambiado las pautas? ¿Qué es importante ahora que no lo era entonces? Pepe, tú nos puedes decir. Bueno, vamos a ver, grandes cambios. Evidentemente estamos asistiendo a un cambio, digamos, tecnológico que nos va a afectar. Los parques vamos con cierto retraso, digamos, en el sentido de incorporar las nuevas tecnologías a nuestras obras con respecto al fabricante que las pone en el mercado. Claro, tiene una explicación porque evidentemente nosotros nos movemos con maquinaria de gran tamaño que tiene una vida larga. Una planta puede tener, si la cuidas bien, 20 años, una retroexcavadora de 100 toneladas te puede llegar a 20.000 horas. Entonces, claro, si tienes una retroexcavadora con 5.000 horas y surgen unas que tienen nuevas tecnologías que pueden ser más eficientes, no es fácil, digamos cambiar esa. Tienes que ir renovando equipos a medida que vas, que se te van envejeciendo o que los trasladas, como en nuestro caso, al mercado iberoamericano y nos permite renovar, digamos, equipos. Pero evidentemente hay tecnologías que a nosotros ya nos gustaría incorporar. Por ejemplo, la de guiado a distancia de maquinaria nos gustaría, y no tanto por la producción, porque creemos que de forma manual ya se consiguen muy buenas producciones, sino porque aportan seguridad. Hay determinados tajos en barrancos cuando se comienza un viaducto o cuando se comienza una presa, que hay que abrir unos caminos por unas laderas muy verticales en las que, a pesar de la destreza del operador, siempre te queda la duda de lo que tienes debajo en el terreno, ¿no? Entonces, es ideal aportar ahí una máquina que se pueda manejar a distancia, ¿no? Como ya llevan años haciendo, digamos, esta labor, a lo mejor en derribos de edificios antiguos en zonas urbanas, ¿no? Y entonces ahí sí vemos que hay, digamos, un cambio importante en el que debemos meternos. Luego ya hay tecnologías ya de guiado ya automático que de momento creemos que va a tardar todavía unos años. Se están aplicando en minería, pero las obras de obras públicas son muy diversas. Una obra de carretera, los tajos son muy dispares de un pecado a otro, ¿no? Y entonces eso lo vemos que tiene su aplicación, o ya se han superado determinados niveles en minería, pero para nosotros todavía lo vemos lejanos, aunque evidentemente nos gustará el que pueda esas tecnologías se puedan aplicar. Pero no, vemos que hay a la puerta de la esquina grandes cambios, pero todavía no los tenemos en nuestros parques. No sé si mis compañeros a lo mejor ya están más avanzados en esos campos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, porque al final, claro, todos estos temas sobre la máquina autónoma, al final, pues es más aplicable cuanto más industrial es el sitio donde vas a trabajar, ¿no? Y ponías tú el ejemplo de la minería y se puede añadir el ejemplo de la agricultura, donde también lo están utilizando, ¿no? Entonces, por supuesto que acabará llegando a la construcción, pero claro, cada obra es distinta, no estás partiendo como en esos otros entornos en los que tú tienes un espacio fijo, puedes prepararlo todo y es mucho más fácil, ¿no? No tienes cortes de tráfico, no tienes desvíos, en fin, o sea, no tienes tráfico de coches de fuera. Por supuesto que llegará, pero yo creo que tardará un poquito. Incluso hasta creo que es posible que incluso los modos habrá nuevas formas de comercialización. Estoy convencido de que muy probablemente los fabricantes a lo mejor empiezan a trabajar también como subcontratistas o alquiladores, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo también en otros campos, ¿no? O sea, que ese sí que es un cambio que va a llegar y que también tenemos que estar preparados para afrontar, claro. Sí, si me permitís un poco con respecto por lo menos al aprovechamiento de los datos, nos pregunta David Díez de Itainova, dice, me gustaría realizar varias preguntas. Bueno, dice, la primera principal es en relación a la información que generan las máquinas. ¿En qué medida están usando y sacando partido a los datos que generan las máquinas? ¿Qué tipos de datos son los más útiles para la gestión del parque?
a este respecto, ¿qué les pedirían a los fabricantes de maquinaria sobre el acceso a los datos que generan las máquinas, abierto o privado, en relación a los protocolos de comunicación universales específicos? En definitiva, la parte del 4.0, que es la elaboración y generación y transmisión de datos, es básico para desarrollos posteriores, ¿no? Para el tema de inteligencias artificiales, de manejos a distancia. Entonces, en ese punto, ¿cómo están los parques de maquinaria? Cualquiera de vosotros. Bueno, yo creo que nosotros estamos, yo creo que debe ser aplicable a todos, estamos, por supuesto, interesados en todos los temas de sensorización y conectividad. Y bueno, pues quizás nosotros ahora estamos pues interesados en, bueno, por supuesto, la geolocalización, eso por supuesto, y quizá lo que más nos importa, aparte de la productividad, ahora mismo es el tema de averías y mantenimiento. Y entonces, pues hay un paso que yo creo que ya está prácticamente superado, ¿no? Que es el tema de tener los datos de distintos elementos, de motor, en fin, que configuran la máquina para saber cuándo hay un problema, cuándo hay que actuar sobre la máquina, etcétera. Y quizá en ese sentido, pues el siguiente paso desde el punto de vista de parques de maquinaria es un poco la operación a distancia sobre el tema de reparaciones. Porque hay muchas veces que tienes el dato, sabes que hay un error, sabes lo que pasa, pero es importante también poder remotamente proceder a solventar ciertos casos, ciertos problemas que se pueden solventar remotamente. Y no todos los sistemas que hay en el mercado permiten eso. Luego, evidentemente, hay más pasos para dar, pero yo un poco, hablando, digamos, del presente, de lo que hay ahora mismo en el mercado, es el comentario que hago, ¿no? Estupendo. Sí, ya por cerrar un poco este bloque, una pregunta que hace referencia un poco a la colaboración que habéis comentado con otras empresas de servicios y de reparaciones, de mantenimiento, incluso de distribución españolas en el extranjero. Entonces, desde el Oxan UNE nos comentan que ellos tienen una línea de negocio dedicada al mantenimiento de los parques de maquinaria de terceros y preguntan que si esta opción podría ser interesante para las obras en localizaciones donde una gran empresa necesita trabajar pero no quiere disponer de los servicios propios de mantenimiento. Entonces, podría ser interesante, lógicamente, si son empresas de reconocida solvencia, el subcontratar este servicio para alguna obra, para una obra grande con un parque de maquinaria importante. Bueno, si me permitís, sí. Nosotros en algunas obras de Latinoamérica lo tenemos así. Nosotros, y más con la cantidad tan grande que tenemos en las obras y en los consorcios y tal, y mucho de ello maquinaria nueva y también con periodo de garantía y todo, pues también tenemos suscritos contratos con los proveedores en las cuales ya de una manera, digamos, prefijada, acordamos el coste de los mantenimientos que se realizan de acuerdo a las fichas técnicas de la máquina, en las horas previstas y todo lo demás, y también se acuerda con ellos el tener dispuestos en obra unos repuestos en consignación, de tal manera que la obra siempre tiene al menos un almacén de repuestos, los más frecuentes y cotidianos, para cualquier avería pueda ser reparada por ellos al momento. Entonces, se consume el producto, se abona. No se consume, pues al acabar la obra se retira. Y luego también tenemos otros acuerdos de entrega de diversas piezas que pueden faltar, que no van a estar en consignación, pero sí marcadas con unos plazos limitados y que es responsabilidad de ellos de cumplir los plazos. Muy bien, muchas gracias. Sí, oye, quería comentar. Perdona, Pepe. Sí. Me parece bastante interesante. Entonces, invito a Santiago que nos veamos, porque a mí me parece, digamos, interesante esta propuesta. Nosotros, digamos, desde el punto de vista de reparaciones, venimos reparando en torno al 60% con medios propios y el 40% en las casas. Nosotros no tenemos, digamos, la intención de reparar nosotros mismos todas nuestras máquinas. Hemos creado un equipo de mecánicos para dar agilidad fundamentalmente porque das prioridad. Se te para una máquina
en una obra y llaman aquí y, oye, se interrumpe una reparación aquí y sale urgentemente para allá, ¿no? Entonces, es la rapidez. Pero lo ideal nuestro es que las máquinas sean operativas, que tengamos operadores y, de alguna manera, estos acuerdos pues pueden ser totalmente, para nosotros, totalmente viables. Y más en un momento en el que luego en el tema de personal veremos que escasea, ¿no? Profesionales, digamos, en los campos de lo que es la reparación. O sea, que es verdaderamente interesante y puede haber unas colaboraciones porque hay campo para todos. Muy bien. Bueno, si os parece, pasamos a los bloques siguientes, sin que eso no quiera decir que al final podamos repescar alguna de las preguntas que han hecho sobre este bloque, pero que algunas de ellas ya han sido contestadas por vosotros. Lo siguiente que me gustaría es un poco la evolución de los parques de maquinaria dentro de la empresa. En definitiva, ¿cómo adivináis? Antes, yo cuando empecé hace casi 50 años, el parque estaba como un poco aislado de producción y entonces yo creo que esta comunicación ha ido aumentando cada vez más. Entonces, ¿cómo adivináis la gestión de los parques de maquinaria en el futuro? ¿Participando con maquinaria estratégica muy tecnificada, específica y de gran capacidad productiva? ¿Participando como asesor técnico de la obra? ¿Aportando mano de obra técnica y operadores de maquinaria muy cualificados técnicamente? Participando con los directores de tecnología de las empresas a la hora de proyectar e incluso de ofertar trabajos. En definitiva, dentro del engranaje de la empresa, yo entiendo que se abren nuevas perspectivas que estoy seguro que en vuestras circunstancias las estáis contemplando. Entonces, si te parece, volvemos con José Manuel y nos comentas un poco vosotros cómo lo hacéis y luego cada uno de vosotros por descontado. Bueno, vamos a ver, todo eso que has dicho ya lo estamos haciendo en mayor o menor medida, ¿no? Un poco el tema, lo que estamos buscando todos es el equilibrio que nos permita pues afrontar el futuro pues de una manera cómoda y eficiente, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que preguntarse es qué es lo que necesita o lo que pide la empresa de nosotros, ¿no? Creo que eso es lo primero, más que lo que nosotros queramos del parque, ¿no? Entonces pues yo pienso que hay varias cosas que son importantes. Una es el know-how, porque al final los parques no deja de ser un centro de conservación y generación de know-how, porque, bueno, pues primero por las experiencias, porque estamos en casi todas las obras o en muchas obras y aprendemos cosas. Hay gente que va y que viene, pero esas experiencias se quedan en el parque. Participamos en los procedimientos, adaptaciones de maquinaria, nuevas tecnologías, en fin, yo creo que esa es una cosa que nos piden las empresas, ¿no? Que mantengamos ahí un cierto know-how que efectivamente, como decías tú antes, sirva luego pues para el tema de desarrollo de proyectos, para estudios, etcétera, ¿no? Otra cosa que es importante es que las empresas tienen que tener ciertas máquinas, ¿no? Ya sea para clasificaciones, para preclasificaciones, para los tender, etcétera. O sea, quiero decir que maquinaria pues hay que tener, ¿no? Y luego también una necesidad de hacer obras con medios propios, ¿no? Y esas obras con medios propios pues puede deberse, pues, en fin, a muchos motivos, ¿no? A la no disponibilidad de alquilar de los subcontratistas, a asegurar los plazos de arranque de las obras, en fin, a resolución de problemas que pueda haber con externos. O sea, quiero decir que eso hace falta, ¿no? Y luego, por supuesto, una cosa que yo creo que ahora mismo nos están demandando mucho es disponer de un personal técnico e incluso operario pues muy cualificado, ¿no? Que al final pues sirve para muchas cosas, sirve para asesoría, sirve para resolver problemas, sirve para los estudios, para las licitaciones, para trabajos con medios propios, etcétera, ¿no? Y por último, yo creo que hay otra cosa que nos piden también, que está a lo mejor menos técnica, y bueno, es que seamos eficientes y no costemos dinero, ¿no? Esa quizás es uno de los retos que tenemos, ¿no? Eso viene desde muy antiguo. Eso es de siempre, esto no es nuevo, ¿no? Pero un poco, vamos a ver, yo la conclusión que saco es que lo que no es viable de todas las cosas que dices es disponer simplemente de un personal cualificado, técnico, incluso operarios y un know-how, si no estamos operando maquinaria propia, porque si no hacemos eso, pues a lo mejor tenemos un personal muy cualificado
del año 2020, pero el año 2025, a la velocidad que va todo esto, pues esas personas ya no estarán cualificadas, ya estarán obsoletas. Yo me refiero a que, en mi opinión, el proceso este cambiante que se está generando pues en la sociedad y, por supuesto, en la construcción, aunque va un poco desfasado, un poco más lento, todos los temas digitales, todos los temas de cambios de sistemas constructivos, una de las partes tecnológicamente más fuertes que apoyan todo este proceso es la maquinaria, la evolución de la maquinaria. Entonces, el conocimiento de la maquinaria por parte de vosotros puede aportar a vuestra empresa conocimientos de nuevas tecnologías, conocimientos de nuevos procesos, de nuevas formas de hacer las cosas utilizando máquinas nuevas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, digamos que se convertiría también como un asesoramiento técnico, yo creo que imprescindible para los tiempos que corren. Ricardo, cada vez colaboramos más pues, con los servicios técnicos, con los estudios, procedimientos, o sea, cada vez colaboramos más, ¿no? Y yo creo que el futuro va por ahí, porque siempre, quiero decir, en la construcción, pues siempre las máquinas han llevado gran parte, ¿no? de las mejoras, ¿no? No solamente lo de ahora, ¿no? También sucedió en el pasado con la hidráulica y con muchas cosas, ¿no? O sea, que sí, eso es evidente, que esa colaboración es cada vez mayor. Sí, lo que decía es que para poder participar de eso también tenemos que tener máquinas y tenemos que operarlas, porque si no, no podemos estar en las últimas tecnologías. Sí, eso está claro. No, yo lo que pasa es que evidentemente la hidráulica supuso un cambio, una mejora en rendimientos, pero sobre conceptos ya existentes, ¿no? Una excavadora, pues bueno, pues tiene el mismo concepto una excavadora de cables que una hidráulica, no lo sé. Sin embargo, yo me refiero más a nuevas máquinas que determinen nuevos procedimientos constructivos. Para mí, por poner un ejemplo, pues el tema de los drones, que es una cosa un poco de menor importancia en cuanto a tamaño, en cuanto a volumen económico, pero yo creo que el tema de los drones supone una nueva forma de hacer trabajos fundamentalmente topográficos, o centrándome en aspectos topográficos, que antes se hacían de otra forma, ¿no? O por no ligarnos al tema de las tuneladoras, pues que también son unas máquinas que en su momento fueron muy disruptivas porque suponían hacer de otra manera distinta un trabajo que antes se hacía de otra forma, ¿no? Entonces, un poco me refería a por eso. Y en ese sentido ya lo ligo un poco con la siguiente pregunta de cuáles son los nuevos conceptos de máquinas cuya incorporación a la construcción prevéis a medio y corto plazo. Nuevos conceptos de máquinas más o menos disruptivas, o no sé, insisto en el tema de los drones, en el tema de la impresión digital 3D, en el tema, yo qué sé, de la prefabricación, etcétera, etcétera, de la robotización. Todo eso lo contempláis como o a un plazo como más inminente o a un plazo más largo. Por ejemplo, Pepe. Bien, bueno, completando un poquito, estoy de acuerdo totalmente con José Manuel, y creo que el futuro de los parques pasa no solo por conocer las máquinas, sino conocer los procesos que hacen esas máquinas. O sea, el parque maquinaria es un buen lugar para tener expertos en aglomerado, para detectar patologías, para hacer formulaciones de los firmware más adecuados en combinación con los servicios técnicos de la empresa. Entonces, nosotros sí estamos viendo desde hace años que eso es una de las cosas que se nos demanda en nuestra empresa, no tener un conocimiento solamente de la maquinaria, sino qué hace o qué puede hacer esa maquinaria y qué es lo que ese proceso en sí tiene de tecnológico. Entonces, grandes cambios, posiblemente, estamos a pie. Lo que comentábamos antes del el guiado automático, el guiado a distancia, yo ya lo empiezo a ver en determinados campos. O sea, porque aporta, hoy día una de las cosas también que todas las empresas constructoras estamos haciendo un esfuerzo es en el tema de seguridad. Y entonces las máquinas
cada vez, digamos, son más seguras, pero siempre tienen un riesgo, porque al final la corpulencia de un hombre con respecto a una máquina pues es pequeña y entonces, en la medida de que podamos tenerlo alejada del operador, o sea, los operadores van a ser necesarios en cierta manera, pero no necesariamente tienen que estar sobre la máquina. A lo mejor pueden estar en una oficina cercana al tajo y con una pantalla llevando varias máquinas o una sola, pero evitando el riesgo. Entonces, yo creo que los cambios, al menos nosotros entendemos que pueden ir por ahí, los grandes cambios que vienen, que están pendientes de, digamos, de incorporar a nuestro trabajo. Pero las máquinas al final tienes que hacer un movimiento de tierras y sea la máquina de una manera u otra, tiene que arrancar esa tierra y llevarla al destino, ¿no? O sea que nuevos materiales, lo que es en una obra lineal, pues pueden aparecer a lo mejor a nivel de viaductos, a nivel de, a lo mejor en túneles, pero al final la obra se hace con el terreno y las máquinas sí tendrán cambios, pero la esencia de nuestro trabajo no preveo de momento grandes cambios, ¿no?, en los próximos decenios. José Antonio, ¿nos puedes ampliar un poco? No, yo creo... ¿En base a tu experiencia? Yo pienso que es más en la línea que se apunta, es decir, más en tema de robótica, de guiado de las máquinas, basado en la seguridad, pero solo en determinadas cosas digamos, o bien que estén bien acotadas, que no tengas interferencias de excesivo personal o de entes externos, y luego de tajos peligrosos donde la seguridad es primordial. Ahí sí que coincido, vamos, ahí es donde está el tema más importante. Es decir, cada día y más en todo el mundo, no solo en el mundo, digamos, más avanzado, sino también los temas más de los otros países menos dotados, cada día prima también más el tema de la seguridad. Entonces, por ese camino sí que van a ir los temas. Que sea en un corto plazo, yo creo que todavía queda recorrido. Quizás, Ricardo, no hemos mencionado ninguno el tema de las emisiones, ¿no? Que también es un cambio que se está produciendo y que a lo mejor se va a producir más en breve que el de las máquinas autónomas, ¿no? Sí. Quiero decir, el tema de las máquinas eléctricas, ya sea a batería o ya sea en un futuro lejano. Todo lo que afecte al medio ambiente y a la sostenibilidad, y bueno, incluso la economía circular, el que las máquinas, digamos, en su desguace sean más aprovechables que un vertedero de hierros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, eso yo creo que incluso en algunos casos se acabará imponiendo por ley. En algunos casos ya existen leyes anticontaminación, residuos, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo. Yo sobre esta sí quería haceros una pregunta sobre estas nuevas máquinas, una pregunta que nos ha hecho uno de los asistentes. Dice, en esta evolución de maquinaria y nuevas técnicas que estáis hablando, ¿cómo valoráis el aumento de equipos de hidrodemolición en las obras? Una técnica que cada vez va más. ¿Creéis que podréis incorporar estos equipos específicos en vuestros parques de maquinaria? Cualquiera de vosotros. O es un... Sí, perdón. Bueno, es un campo muy específico. Es que, vamos a ver, los parques trabajamos en determinados campos, pero luego hay auténticas empresas especialistas, digamos, en determinados trabajos y este puede ser un campo. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos estudiando la posibilidad de entrar en el mundo de la hidrofresa, ¿no? Pero no necesariamente, digamos, se tiene que tomar la decisión. Entonces, en este campo, pues posiblemente, yo lo desconozco un poco, pero sí he visto las ventajas, ¿no? He visto en obras que no nuestras, sino en obras que se ven que tienen estas tecnologías y que realmente ves que aportan mucho. Pero muy bien. Pues si os parece, es un tema muy específico que a lo mejor para el parque se nos queda a lo mejor digamos, a lo grande o pequeño, según se mire. Ya. Efectivamente, es que es un tema, como has dicho, muy, muy específico, es decir, y muy concreto para el problema puntual. Es decir, yo, por ejemplo, el tema de la hidrodemolición,
solo la he utilizado una vez y ha sido por temas totalmente económicos. Es decir, teníamos un puente con una losa que estaba fallando, lo que es la losa, pero las vigas estaban perfectas. Entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Demoler el puente para reparar todo y por medios mecánicos no podías? Entonces, como era un daño puntual, lo haces con hidrodemolición y lo resuelves. Pero ya digo, es que son temas más bien específicos, no tan digamos, habitual de un parque y para ello, porque no es una actividad propiamente, digamos, cotidiana del parque. Estupendo. Si os parece, entramos ya en la última fase de esa mesa redonda, independientemente de las preguntas que pueden abrir nuevos frentes, que es, lógicamente, además, un componente, ya se ha tocado en algunos puntos de vuestras intervenciones anteriores, un componente fundamental en toda esta ecuación de futuro es el factor humano. Los técnicos, los operadores, mecánicos, etcétera, y por ende la formación necesaria para que este factor humano esté a la altura de las exigencias. ¿Cuáles son las necesidades más imperativas de formación y cómo se podrían afrontar al objeto de poder generar una plantilla de operadores, por hablar de operadores que son los más numerosos, pero podemos citar también, como digo, a los mecánicos, que estuviese en consonancia con estas necesidades? No sé, cualquiera de vosotros, por ejemplo, José Manuel. Bueno, la necesidad, por supuesto que existe, ¿no? Y bueno, pues las necesidades clásicas más o menos las tenemos enfocadas, ¿no? Cuando hablamos de equipos pues muy específicos, muy especiales, tecnificados, etcétera, pues ahora mismo la verdad es que nos estamos centrando en los fabricantes, ¿no? Para ese tipo de formación. Evidentemente que sería muy bueno que estuviera involucrado todo el mundo, ¿no? Quiero decir, centros de formación, fabricantes, distribuidores, usuarios, etcétera, ¿no? Pero, bueno, quizá yo ahí lo que veo más problemático siempre es el tema de la flexibilidad de la formación, ¿no? A nosotros se nos hace muy difícil el conjugar la formación con la operación del día a día, ¿no? Entonces, las fórmulas que necesitamos son flexibles, ¿no? Y ahora mismo quien más o quien mejor nos está dando esa flexibilidad son los propios fabricantes de estos equipos, vamos a decir, especialmente tecnificados. Sí, yo creo que también en la sociedad tenemos ahí una pequeña laguna, ¿no? Que es la maquinaria cada vez es más sofisticada, los operadores cada vez deben tener mayor formación y no hay una clara formación profesional a nivel de lo que llamamos FP, ¿no? De nuestro sector, ¿no? Y ahí hay un componente económico, yo creo que es muy importante, porque al final hay estudiantes que van hacia el bachiller o estudiantes que van hacia la FP. Pero claro, el dar clases desde el punto de vista económico en un bachiller necesitan un aula, un profesor y una pizarra. Y sin embargo, por ejemplo, una FP de máquinas, herramientas, pues se necesitan tornos, fresas de control numérico y luego para cuando enciendes el taller, por decirlo así, gastas energía, acero, cuchillas. Entonces, al final es una pequeña fábrica que no produces y tiene un coste realmente importante, ¿no? Que no todos los países a lo mejor se lo pueden permitir. En España últimamente hay ya empieza a haber y se potencian las formaciones profesionales, pero casi se parecen más a la clase de bachiller que decía, ¿no? Son a lo mejor FPs que tienen desarrollos de software, que al final es un ordenador, un programa y tal, pero en nuestro campo, que realmente necesitaríamos máquinas, consumo de combustible, pues no hay esas FPs, ¿no? Porque se parece más al taller que hablábamos antes de las máquinas herramientas. Nosotros estamos formando y participando con algunos centros y cogemos becarios, pero no específicamente de maquinaria de obras públicas, sino de hidráulica, de electrónica, de mecánicos. Y nos encontramos con un problema, que es el siguiente. La gente realmente tiene una base buena, aprende pronto, pero
estas personas tienen una expectativa que no es a lo mejor la construcción, ¿no? Que más bien es la fábrica, ¿no? Porque no son específicos de este sector. Y entonces, claro, en la construcción a lo mejor no le abrimos una carrera lo suficientemente atractiva porque tienen que estar desplazándose de un lugar a otro. Y si eso no lo viven desde cuando inician sus estudios y no lo tienen claro, pues no deja de ser un hándicap. Entonces, evidentemente ahí tenemos un problema y además se está dando de que ahora hay una generación de operadores que han sobrepasado los 50 años, porque son los muy buenos que quedaron cuando llega la crisis, muchos se marchan del sector, los mejores quedan, pero no hay una renovación por abajo, porque había suficientes, ¿no? Generalmente entra por abajo gente cuando estamos en un periodo de crecimiento, de los que están no son suficientes. Entonces ahora, pues a nivel general, pues nosotros hemos visto como la edad media ha pasado en el parque de 40 años que teníamos hace unos años, actualmente la tenemos en 45 y eso que vamos metiendo, no dejamos de meter gente, pero no vemos en la obra esos operadores en torno a los 25, 28 años, se ven poquitos en las obras y entonces tenemos un auténtico problema ahí. En ese sentido y continuando un poco con lo que habéis comentado, José Antonio, yo te preguntaría, ¿os parece imprescindible la participación integrada de todos los actores que antes comentaba José Manuel? Hablo de fabricantes, distribuidores, usuarios finales, centros de formación para conseguir esta formación. Y en este contexto, ¿estarían los parques de maquinaria dispuestos a colaborar con este proceso formativo, aportando experiencia, necesidades, monitores, máquinas para prácticas, etcétera? Es decir, aportando algo a la fábrica sin producción de la que hacía mención Pepe, al objeto de que el coste de esa fábrica sin producción fuese menor y fuese más posible, más factible el sacar este proyecto adelante. Y José Antonio, yo creo que es importante que todas las partes participen. ¿Cómo articularlo es lo difícil? Es lo que yo veo más difícil. Y yo creo que es necesario, primero, que la administración se involucre con el sector. Para eso lo primero que se necesita es que haya obra. Si hay obra, pues también podemos tratar habrá una demanda de personal cualificado y tendremos que tratar de sacar esa formación y esa gente. También necesitamos a los propios fabricantes porque tenemos un problema que yo donde veo más el problema es en el tema de los operadores, como decía Pepe. El tema de los mecánicos, mal que bien, lo va resolviendo con gente ya formada, te durará más o menos, le podrá retener o no, pero el tema de los operadores nos encontramos que sí que les tenemos que autoformar nosotros. Entonces ahí, ahora con máquinas que cada vez están cambiando, son más nuevas, más tecnológicas y tal, pues necesitamos un apoyo muy importante de los propios proveedores y fabricantes. Luego, ¿cómo se articula todo eso? Es donde yo veo la dificultad, porque sí, es decir, el que los parques puedan aportar, digamos, y colaborar, depende es lo difícil, cómo se articula. Porque tú tienes tu objetivo como parque y como empresa es el estar, digamos, sacándolo rentabilidad, que sí que vas a dedicar una parte a formación y digamos, y logística, pero no eres un centro de formación. Y menos un centro de formación, con todos los respetos, para la competencia, que estés formando y que luego se te vaya la persona. Sí, José Manuel. Bueno, yo en cierta medida, pues creo que sí que se podría organizar algo de eso, pero efectivamente tiene su complicación, ¿no? O sea, quiero decir, no es tan sencillo, ¿no? Como decía José Antonio, pues oye, no vas a coger y organizar una escuela en tu parque, ¿sabes? Con los costes que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, que siempre hay formas de colaboración y siempre hay acuerdos a los que se puede llegar, porque entiendo que somos los primeros interesados en
en poder gestionar la formación de nuestros operarios, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, eso al final lo primero que hace falta es que los implicados hablemos y que busquemos qué tipo de fórmulas colaborativas se pueden conseguir, ¿no? Pero vamos, que tampoco tenemos a nuestra disposición un tajo de la obra para que la gente se forme, es complicado. Está claro, está claro. Muy bien. Finalmente, y un poco ligado con el atractivo que pueda tener el mundo de la maquinaria de construcción sobre las nuevas generaciones, nos gustaría conocer vuestra opinión acerca de un aspecto que se ha venido surgiendo en diferentes foros, que es la visualización del sector. ¿Creéis que es importante que el sector de la maquinaria de construcción tenga una presencia evidente, definida y suficientemente consistente dentro del panorama social y laboral español? Y en caso afirmativo, ¿cómo creéis que se podría acometer esta visualización del sector? En la pasada mesa redonda hablábamos, bueno, pues de que ahora, pues en algunos programas de televisión, pues aparece alguna máquina de movimientos de tierra, alguna retro, en concursos, ¿no? Haciendo cosas de concursos que de alguna forma, bueno, pues ha podido despertar o ha despertado de hecho cierto interés, pero bueno, no deja de ser un punto que a lo mejor un poco frívolo de todo lo que os estaba planteando. En definitiva, ¿cómo creéis que se podría acometer esta visualización del sector? Si dentro de las propias universidades, a través de los centros de formación, con campañas específicas, como las ha habido para algún otro tipo de actividad. En fin, ¿qué me podéis decir sobre esto? Por ejemplo, José Antonio. Hombre, yo creo que es necesario porque, digamos, tenemos que ir cada vez a una máquina de mayor tecnología, de mayor seguridad y todo lo demás, pero también hay que reconocer que la visualización... Hay un ruido de fondo ahí, música, no sé quién... Hay una música ahí que es como si volviera a empezar. Pues no sé. A ver. A mí la verdad es que me ha parecido muy interesante toda vuestra disertación, pero creo que repetirla de empezar de nuevo otra vez va a ser demasiado. Entonces esto ha debido ser un lapsus de realización. Sigue, bueno, por favor, pues, José Antonio. Decir, la visualización yo creo que es buena y es necesaria. Y pienso que lo que sí que deberíamos, pues, tratarlo de yo recuerdo un anuncio que había del tren, del AVE concretamente, de unos maquinistas que se reunían y decían uno al otro, pues mi hijo no quiere ser maquinista. Y bueno, pues que estaba esto como referido a épocas pasadas. Y luego estos mismos ya como más mayores, compiten más mayores, dicen, oye, ¿sabes que mi nieto sí quiere ser maquinista? Como diciendo, oye, mi hijo no quiere ser maquinista de tren en las condiciones de ser maquinista de tren, que a lo mejor era palear carbón, no sé qué, no sé cuántos, que era poco atractiva, y sin embargo su nieto, que ya había pillado la maquinaria nueva con el AVE, con no sé qué, sí quería ser maquinista, ¿no? Entonces, aprovechando un poco la evolución de las máquinas, todo este tipo de cosas, ¿no creéis que sería bueno el hacer algo? La verdad es que no sé qué, pero alguna campaña o algo de visualización del sector. Yo creo que es interesante. Lo que pasa es que esa campaña de visualización yo creo que tiene que venir de los entes, digamos, ligados al mundo de la construcción. Lógicamente. Si será el SEOPAN, si será la agrupación que exista otro tipo de agrupación, y yo pienso que es necesaria. Hombre, yo creo que de las administraciones públicas también. Sí, pues las tienen que apoyar las administraciones públicas, bien dotándolas de fondos, bien subvencionándolas, lo que sea. Porque como tú muy bien has dicho, yo creo que el problema que hay es que también desde el exterior la gente no percibe propiamente todo el abanico de salida profesional que puede tener para una persona la maquinaria de obra pública. Y entonces hay personal, digamos, que vengan del mundo de la formación profesional, que podrían ir encauzados a este sector,
y hay otros técnicos también de escuelas técnicas y de universidades que también podrían tenerlo, y estos muchas veces acceden a ellos por accidente, porque han entrado en una constructora y de repente pues les asignan al parque o buscan de cubrir un hueco y se van quedando allí. Y no hay un tratamiento específico para ello. Yo creo que sí que sería interesante. Sí, Pepe. Sí, en principio no tenemos esa visibilidad, efectivamente, como dice José Antonio. Quizás en la universidad, a nivel de ingenieros, exista más, pero a nivel de FP es que somos totalmente, inexistentes. Inexistentes, ¿no? Y yo creo que es donde falla. Además, también la construcción no se ve como un trabajo a lo mejor sofisticado, ¿no? Parece que, claro, tiene su dureza con respecto a lo mejor a la industria y entonces unas campañas de realmente, de que detrás hay realmente tecnología, de que las grandes obras pues se hacen a través de estas personas, ¿no? Pues no vendría nada mal. Otra cosa es, si me preguntas cómo, no te voy a decir que es una buena respuesta, una buena pregunta, porque no sé la respuesta. Bueno, pero lo importante es que haya primero conocimiento de la existencia del problema y voluntad de intentar solucionarlo, ¿no? Y entonces estoy seguro que se llegarán a algún tipo de solución. Nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, Ricardo. Estamos ahora en conversaciones con comunidades autónomas, pues para ver qué posibilidad hay de en algún centro de formación colaborar o formar, porque verdaderamente hemos detectado que hay problemas tanto no ya tanto, fíjate, en la formación de a lo mejor operadores, porque ya es una cosa más directa nuestra, y a lo mejor si dices, bueno, pues tienes posibilidades de ir por ese camino, y si no has hecho nada, pues en tus manos, aunque no estaba resolverlo todo, algo sí estaba, ¿no? Pero a niveles, por ejemplo, de encargados, de jefes de equipos, de tajos, de obras, no está resuelto. No está resuelto, y entonces se está intentando buscar a ver cómo, porque luego hay especialidades, a lo mejor delineante, tal, pero no están referidas al tajo de la obra, lo que conocemos todos como un encargado general, ¿no? Y ahí hay una laguna, y evidentemente es un sector importante, ¿no? En España, el sector de la construcción, ¿no? Pero no ha acompañado, la formación reglada no ha acompañado. Hombre, yo creo que el camino es cada... Ay, perdón. No, iba a decir que hay países como Francia, por ejemplo, que hay alguna especialidad de formación profesional que está absolutamente relacionada con la construcción, y entonces la gente que entra ahí ya sabe Claro. ¿no? Yo creo que no debemos inventar mucho. No, inventar, ¿no? Sino copiar, a lo mejor, de cómo tienen organizada la FP los alemanes, que realmente la tienen organizada, ¿no? Hay que ver a nuestros vecinos cómo lo hacen. Y luego, en plan frívolo, en contraposición al programa que comentaba Ricardo del reality o del concurso, que sale un tío con una excavadora y no sé qué, hombre, pues hay en sitios como Estados Unidos está lo de megaconstrucciones, donde que se le da visibilidad y sale el operario todo orgulloso de cómo va a hacer la cosa, explica lo importante que es su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por acabar con la cosa frívola, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo os quiero hacer una pregunta a los tres que, bueno, no se sale del contexto, pero, bueno, yo creo que es interesante por lo menos pasarla. Nos comentan, dice, ¿están las compañías constructoras preparadas para el incremento brutal de precios de las máquinas Tier 5? Los alquiladores nos las vemos canutas para explicar que las nuevas máquinas son más caras y requieren de cuidados especiales, regeneración. Textualmente os he traspasado la pregunta. Yo creo que para una subida de precio no estamos preparados, ¿eh? O sea, pero sin lugar a dudas, siempre es un susto. O sea, dices... entonces, bueno,
Al final hay que buscar un poco evidentemente la rentabilidad, la eficacia de esa máquina, el número de averías que da, pero evidentemente la presión que hay en la sociedad hacia unas menores emisiones, pues tiene como consecuencia, evidentemente, ¿no? El que contaminar, pues tienes que poner más recursos en la propia máquina y es compleja. Lo que debe ir acompañada también de, pues oye, de a lo mejor de otras cosas, además no solo desde el punto de vista de emisiones, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pero la respuesta es que yo creo que evidentemente... Preparadas, pero... A ver si encontramos fabricantes que son capaces de hacerlas más económicas. Muy bien. Bueno, pues ya estamos con la campana a punto de sonar. Quiero agradecer a nuestros 3 ponentes el haberse sometido a este debate y a las preguntas que totalmente libres han hecho nuestros asistentes. A mí me ha parecido muy interesante y espero que también haya sido muy clarificador para los asistentes. Asistentes a los que anticipo que estamos preparando la próxima mesa redonda para el 8 de abril con la presencia de los alquiladores de maquinaria. Igualmente, y como ustedes saben, el Foro Potencia nació con la misión de convertirse en un punto de encuentro de las empresas, asociaciones y profesionales de la industria de la construcción, para ofrecer contenidos técnicos y debates que merezcan la atención de todos ustedes, pero sin dejar de lado las noticias de rabiosa actualidad sobre el sector, presentadas preferentemente por sus protagonistas. En este sentido, os quiero convocar para el próximo martes, día 23, dentro de que mañana es fiesta, pues prácticamente pasado mañana, al próximo martes, día 23 de marzo a las 10 horas, donde les ofreceremos una entrevista con don Ricardo Biaggi, secretario general del Comité Europeo de Maquinaria de Construcción, CECE, al que todos ustedes conocen por haber estado con nosotros en el Foro Potencia el pasado 27 de octubre. Esta vez el señor Biaggi nos comentará en exclusiva primicia el contenido del informe económico anual de CECE, correspondiente a 2020, en el que se visualiza lo que ha sido la construcción y la maquinaria de construcción en 2020, anticipándonos además sus previsiones para 2021. Dicho informe se acaba de publicar en este mes de marzo, reciente, por lo que los asistentes a este Foro Potencia serán los primeros en conocer los datos incorporados al informe, sobre todo por boca del secretario general del CECE. Entonces, les esperamos a todos. Finalmente, quiero felicitar a todos los que mañana celebran su onomástica en el Día de San José, entre los que se encuentran nuestros 3 ponentes de hoy, José Manuel, Pepe y José Antonio. Muchas gracias, muchas felicidades y buenos días. Gracias. Muchas gracias a todos.